Es un privilegio para mí de nuevo saber que estamos compartiendo y estudiando una vez más la palabra de Dios. Hoy con un nuevo tema, con una nueva serie que iniciamos con ayuda de Dios, el libro de Apocalipsis. Vamos a estudiarlo a profundidad. Vamos a dedicarnos en esta nueva serie a estudiarlo desde su primer capítulo hasta su último capítulo. Y como todos los libros de la Biblia, es un libro con el que de nuevo necesitamos realmente al Espíritu Santo para que sea Él quien nos guíe y nos ayude a entender y conocer lo que Dios quiere transmitirnos a través de este precioso libro. Inclinamos nuestros rostros y vamos a orar. Padre Celestial, ilumínanos, Señor, al estudiar tu palabra, al estudiar este libro tan especial. Hoy, Señor, que haremos la introducción para conocer un poquito más acerca de este hermoso libro. Quédate a nuestro lado, ilumínanos y gracias por cuidarnos y gracias por tus bondades y por traernos hasta acá. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, ¿qué es lo primero que pasa por sus mentes cuando escuchan la palabra Apocalipsis? Y creo que quizá muchos pensarán en destrucción, pensarán en fin del mundo, pensarán en terremotos, en catástrofes y etcétera de cosas. Aunque el libro de Apocalipsis trae mucho de todos estos temas, nos vamos a dar cuenta que es definitivamente un libro increíble y que solo fue inspirado por Dios para nuestro beneficio y vamos a descubrir por qué. En primer lugar, Amós 3:7 nos dice, porque no harán nada, escuchen bien, nada, Jehová el Señor, sin que lo revele a sus siervos los profetas, ¿sí? Definitivamente, este es un libro que nos revela el futuro. Dios, recordemos, siempre tuvo esa comunicación con los profetas para revelar a sus hijos lo que él quería. El libro de Apocalipsis nos revela a nosotros de manera particular el futuro y con un solo fin. ¿Cuál es el fin? Prepararnos. Es increíble y aquí debemos quizás recordar alguna situación que nosotros hayamos vivido que salió bien, que quizá empezó triste, empezó con dolor, empezó haciéndonos quizá derramar varias lágrimas, pero terminó muy bien. Entonces vamos a recordarla. Si en algún momento Dios les hubiera dicho a ustedes que aunque iba a iniciar así, iba a terminar de esa manera, ¿qué habría pasado y cuál había sido la reacción de ustedes? Definitivamente, y también me incluyo allí, de pronto nos habríamos sentido mucho más tranquilos, ¿cierto? Eso es lo que hace el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis Dios lo deja para que desde ya nosotros sepamos qué es lo que va a ocurrir. Y entonces cuando nosotros prendemos las noticias, nos damos cuenta que no nos deben sorprender, sino por el contrario, nos deben animar porque se están cumpliendo las cosas y se están cumpliendo las señales que Dios ya nos había advertido hace mucho tiempo, a través en particular de este libro, Apocalipsis. Me encanta saber que el libro de Apocalipsis es como un drama con actores, ¿sí? Porque nos vamos a dar cuenta que se usan varios símbolos. De hecho, se hace mucho énfasis en dos verbos en particular, que son el verbo ver y el verbo oír, así como cuando uno ve y oye una película, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta que definitivamente el libro de Apocalipsis es la película de la historia del mundo. Entonces, mejor dicho, vamos a empezar a estudiar esa película y espero que nos parezca fascinante. Hay algunos verbos que aquí traje para que viéramos que se repiten demasiadas veces en Apocalipsis y pues nos sirven como fundamento para esto que estoy diciendo. El verbo vi aparece 35 veces en el libro de Apocalipsis. Contemplé 7 veces. Miré 5 veces. Me mostró 2 veces. Apareció 2 veces.
oí 28 veces. He aquí que es como un mira 18 veces, ven y ve 4 veces. Ven y ve eran órdenes que el ángel le daba a Juan, ¿sí? Entonces, es maravilloso porque en esta película del mundo tiene un inicio y también, por así decirlo, termina en un punto. ¿Cuál es el inicio en particular de Apocalipsis? ¿Dónde empieza Apocalipsis? Empieza y tenemos que trasladarnos al evento del Pentecostés, porque ese es el punto de partida prácticamente del libro de Apocalipsis. ¿Y con qué termina? Nada más y nada menos que con un Dios creando cielos nuevos y tierra nueva, ¿sí? Vamos, mejor dicho, a ponernos nuestros lentes, a sacar nuestra Biblia y a profundizar en lo que Dios tiene para nosotros a través de este libro. ¿Por quién fue escrito el libro de Apocalipsis? ¿Alguna vez han escuchado por quién fue escrito? Nada más y nada menos que por Juan. Y aquí les hago una gran pregunta. ¿Quién era Juan? ¿Juan era seguidor de Jesús? ¿Juan era discípulo de Jesús? ¿O Juan era amigo de Jesús? Y mientras ustedes van pensando, les voy explicando a manera de resumen la diferencia que hay entre cada una de ellas. Un seguidor de Jesús es una persona que lo sigue, pero también si no lo sigue, pues no pasa nada. Si un día estaba con Jesús, súper, pero si al siguiente día tenía cosas que hacer y pues ya no podía estar con Jesús, no pasaba nada. Un discípulo ya era una persona que estaba más frecuentemente con Jesús. Sin embargo, un amigo era una persona que hasta se recostaba sobre el pecho de Jesús. ¿Quién era Juan? Juan era nada más y nada menos que un amigo de Jesús. Y de hecho estaba en el grupito de los más selectos, de los más cercanos a Jesús, entre quienes también estaban Pedro y Santiago. Y nos vamos a dar cuenta, de hecho, y ustedes allí en sus Biblias lo pueden comprobar, los eventos más importantes quizá en la vida de Jesús, solamente Pedro, Santiago y Juan fueron quienes los vivieron al lado de Jesús. Y ese Juan fue el autor del libro que vamos a empezar a estudiar a partir de hoy. ¿Dónde estaba Juan en el momento en que escribió el libro de Apocalipsis? Apocalipsis 1:9 nos dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Juan se encontraba, él nos cuenta, en una isla llamada Patmos. Patmos es una isla que actualmente se encuentra en el mar Egeo, a aproximadamente 80 kilómetros de la ciudad de Éfeso, tiene 25 kilómetros cuadrados, no es muy grande, y era como el Alcatraz de aquella época, ¿sí? Resulta que los peores criminales eran enviados a la isla de Patmos, y allí enviaron a Juan. La pregunta es, ¿Juan era criminal como para que estuviera en la isla de Patmos? Y claramente la respuesta es no. Entonces, ¿por qué? ¿Qué hacía él en la isla de Patmos? Resulta que lo pueden comprobar ustedes allí en Google, pueden buscar lo que dice la tradición eclesiástica, pueden buscar lo que dice la tradición judía también, pueden buscar a autores como Tertuliano, como Clemente de Alejandría, que escribieron acerca de esto, y todos concuerdan en lo siguiente. Había un emperador de aquella época llamado Domiciano, y resulta que ese emperador procuró matar a Juan, echándolo nada más y nada menos que a un caldero de aceite hirviendo. Por eso Juan nos dice que él estaba allí en esa isla por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Resulta que lo envían allí. Obviamente, ¿quién va a salir vivo de una olla con aceite hirviendo? Pero Dios es un Dios maravilloso que ama a sus hijos, que había prometido también a Juan preservarlo con vida y definitivamente allí lo cuidó, allí lo preservó y nos damos cuenta que así como Dios preservó la vida de los amigos de Daniel en el foso, en el horno de fuego, también aquí la preservó la vida de Juan, ¿sí?
pero claramente, como no murió Juan, entonces fue enviado a la isla de Patmos. Estando allí en esta isla es que Dios se revela a él. Y ya vamos a ver por qué es que Dios se revela a él. Y así le revela el Apocalipsis, el libro que hoy en día vamos a empezar a estudiar. Es maravilloso porque aquí también quiero hacer una pausa. No sabemos por qué islas nosotros estemos pasando, ¿no? En qué isla nos encontremos. Juan estaba en esa isla de Patmos, lo perdió todo, estaba solo, estaba desterrado, sin familia, y allí Dios se lo reveló. De la misma manera, sea cual sea la isla por la que nosotros estemos pasando, también tenemos un Dios que puede revelarnos su amor y utilizar incluso esos momentos difíciles para revelarnos y mostrarnos cómo es Él. Entonces, ¿qué significa Apocalipsis? Y por eso les decía al principio que Jesús se reveló a Juan. Bueno, les explico. Apocalipsis 1:1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Qué significa Apocalipsis? Apocalipsis significa la revelación de Jesucristo. Realmente el centro de Apocalipsis es Jesús. Y es maravilloso porque incluso Apocalipsis se dice que es el quinto evangelio, porque definitivamente en el centro de todo está Jesús. Sin embargo, algunas personas no lo ven así. Personas como, por ejemplo, en la historia, Martín Lutero. Martín Lutero no estuvo muy de acuerdo con el libro de Apocalipsis, decía que no veía por ningún lado a Jesús, sino por el contrario veía monstruos, bestias, símbolos extraños y de ninguna manera a Jesús. Pero claramente la idea de esta serie, entre otras muchas, es que realmente podamos ver cómo se ve Jesús en este libro tan maravilloso. Así como cuando una vez estudiamos el santuario y vimos que todo se conectaba con Jesús, de la misma manera vamos a ver que eso sucede en el libro de Apocalipsis. ¿Qué es lo que significa revelar? Es quitar el velo. Quitar el velo para ver a quién, para ver a nada más y nada menos que Jesús. Eso es lo que significa Apocalipsis. Ahora, hay muchas personas que piensan que el libro de Apocalipsis es un libro sellado, que no se puede entender, que no se puede estudiar, por eso mismo, porque está sellado. Entonces vamos a ver qué es lo que dice la Biblia acerca de esto. Isaías 9:11 y 12 dice, y os será toda visión como palabras del libro sellado, del cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora, esto él dirá, no puedo porque está sellado. Y si se diera el libro al que no sabe leer diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Entonces muchos dicen, bueno, el libro de Apocalipsis definitivamente es un libro sellado. Sin embargo, hay un libro que sí está sellado. Es el libro, y bueno, de hecho no es un libro como tal completo, sino es una porción de este libro, y es el libro de Daniel. Daniel 12:4, que también Dios nos permita tener la oportunidad de poder estudiar este maravilloso libro. Y de hecho, para poder entender Apocalipsis, también en varios momentos nos vamos a tener que trasladar al libro de Daniel. La Biblia es un conjunto y se entiende toda, ¿sí? Entonces, realmente pues vamos a tener que usar referencias para entender Apocalipsis también. Dice Daniel 12:4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Sella el libro hasta el tiempo del fin, ¿sí? ¿Cuál? El de Daniel. Y dice que muchos van a correr de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y aquí también quiero dar una perlita, un tip, pues, para que conozcamos. Esto de la ciencia se aumentará no hace referencia a la ciencia que nosotros hoy en día conocemos como tal, sino a la ciencia de la Biblia. Se va a aumentar el estudio de la Biblia, el conocimiento de la Biblia. Y resulta que nada más y nada menos que el libro de Apocalipsis es el que le quita el sello al libro de Daniel. ¿Cómo sabemos entonces que el libro de Apocalipsis se puede entender? Por 4 razones, y las vamos a estudiar brevemente. En primer lugar, el nombre. Nada más y nada menos que Apocalipsis significa la revelación de Jesucristo, y algo revelado es claramente, completamente lo opuesto a algo oculto, ¿sí? En segundo lugar,
Apocalipsis 1:3 me encanta como inicia, porque inicia con una bendición sobre un cierto grupo de personas. Y siéntanse hoy que reciben esa bendición porque nos llega, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué nos dice. Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Si Apocalipsis fuese un libro que estuviera sellado, que no se pudiera interpretar, que no se pudiera leer, definitivamente no habría una bendición entonces sobre los que leen, oyen y guardan estas cosas. Porque si no se puede entender y si está sellado, porque entonces habría una bendición para aquellas personas que lo hacen. En tercer lugar, Apocalipsis 22:10, vea lo que nos dice, es demasiado claro. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. Así que definitivamente es un libro abierto que para un ser humano normal, estudioso, diligente, que quiera conocer la palabra de Dios, Dios se lo irá mostrando y se lo irá revelando, porque eso es lo que Dios quiere. Y finalmente, última idea, Apocalipsis 2:29 nos dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Definitivamente este libro debemos estudiarlo, por favor. No creamos quizá muchas ideas que nos puedan llegar, no, el que estudia Apocalipsis, él se vuelve loco. No, no hay que estudiarlo. No, eso pertenece al pasado o definitivamente no nos incumbe a nosotros porque son cosas que todavía no van a suceder. Dios es un Dios de amor y absolutamente todo lo que está escrito en su palabra es para nuestro bien. Todo tenemos que profundizarlo. Y en esta oportunidad, que sea de gozo realmente poder estudiar este libro tan fascinante. Y vamos a ponerle todo el empeño con ayuda de Dios y pedirle también a Él para que nos ayude. ¿Qué método es usado para estudiar Apocalipsis? Hablamos de 4 métodos. El preterista, el idealista, el futurista y el historicista. En resumen, se los explico cada uno de estos métodos. El método preterista nos dice, todo lo que está escrito en Apocalipsis fue para un pasado. Ya sucedió, ya es historia antigua, no actualidad. Sin embargo, aquí habría muchas preguntas por hacerles a quienes afirman que este es el método que se debe estudiar, con el que se debe estudiar Apocalipsis, porque nos encontramos con algunos textos bíblicos como Apocalipsis 1:7 que dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y la pregunta es, eso aún no ha sucedido. Entonces, y así como ese texto, hay muchísimos otros que todavía no han ocurrido en la historia de este mundo. Entonces, definitivamente es un método que no explica el libro de Apocalipsis, ¿sí? El idealista, por el contrario, es un método que nos dice, el libro de Apocalipsis estúdielo de tal manera que usted pueda entender algunos símbolos, son símbolos que en resumen nos explican el bien, nos explican el mal, pero es algo superficial, normal. Léalo de manera superficial. El futurista nos dice, todo lo del libro de Apocalipsis va a suceder, no ha sucedido ni está sucediendo. Y el método historicista nos dice, el libro de Apocalipsis nos dice cosas que ya sucedieron en el pasado, que están sucediendo en el presente y que sucederán en el futuro. Les explico que el método que realmente nosotros vamos a usar para estudiar Apocalipsis es este último, el historicista. Pero también les digo que por favor investiguen, que por favor no se queden con la información que aquí vemos en el canal, porque la idea es que podamos cada uno de nosotros investigar por nuestra propia cuenta y no creamos todo lo que Valentina dice aquí a través de la pantalla, ¿sí? Además, a medida que vayamos estudiando, vamos a ir confirmando todo esto que hoy estamos hablándolo pues a manera de introducción. O por el contrario, también podemos decir, no, definitivamente no era así. Entonces, que cada uno de nosotros con ayuda de Dios pueda realmente estudiar la palabra de Dios con diligencia, con amor, con respeto, con mucha sabiduría y llegar
a las decisiones correctas, a las más acertadas, ¿sí? Apocalipsis tiene 3 tiempos, como ya lo dijimos antes. Y me llama la atención y aquí traigo 3 versículos. Apocalipsis 1:19 dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Apocalipsis 1:4 dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. No sé si se dieron cuenta, y aquí pues lo subrayo en colores para que, lo resalto en colores para que lo podamos identificar más fácil, pero estamos hablando de 3 tiempos. Y literalmente cuando vemos el libro de Apocalipsis nos damos cuenta que casi siempre se manejan 3 tiempos: pasado, presente y futuro. Corremos el riesgo, y bueno, esto unido al método historicista, por eso lo traigo aquí, para que podamos ampliar un poquito más acerca de este método y confirmarlo con versos bíblicos. Pero se corre el riesgo de que se apliquen cosas del futuro al pasado, de que se apliquen cosas del pasado al futuro, y por eso realmente necesitamos un corazón con mucha reverencia y pidiéndole mucha sabiduría a Dios para que nos ayude a entender cómo es que Él quiere transmitirnos este mensaje del libro de Apocalipsis. Definitivamente allí están escritas cosas que ya se cumplieron y lo vamos a analizar. También están escritas cosas que se están cumpliendo y también lo vamos a estudiar. Y también están escritas cosas que están por cumplirse y también con ayuda de Dios las vamos a estudiar. ¿Cuándo recibió Juan esta revelación? Aquí hay algo muy interesante y es que Juan nos da la respuesta. Apocalipsis 1:10 dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y hay 3 posturas, hay 3 interpretaciones con respecto de esto. En primer lugar, están los que dicen: Juan la recibió esta revelación el día domingo, que es el día del Señor. Hay quienes también dicen: bueno, Juan fue llevado a presenciar el segundo regreso de Jesús. Y hay quienes dicen: Juan la recibió en el día sábado. Yo en particular estoy en esta última postura y vamos a ver los argumentos a manera de resumen de cada una de ellas, pero vuelvo y repito, ustedes mismos son los que van o a confirmar o definitivamente a descartar todo lo que aquí estamos hablando. En primer lugar, ¿por qué el domingo no? Porque en toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nunca se dijo absolutamente nada acerca del domingo como día del Señor. Jamás, ¿sí? En segundo lugar, no puede ser el día del Señor haciendo referencia al segundo regreso de Jesús, porque nos vamos a dar cuenta cuando empecemos, por ejemplo, a estudiar el capítulo 2, el capítulo 3, que son las 7 iglesias, nos vamos a dar cuenta que el escenario en el que, por así decirlo, Jesús entra es en el santuario celestial, específicamente en la segunda habitación, que es el lugar santo. Se empieza a pasear por los candelabros. Entonces, definitivamente Jesús todavía no ha vuelto en ese momento, ¿sí? Y finalmente, la postura pues del sábado, que repito es en la que yo me encuentro, Lucas 6:15, Jesús dice: el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado, ¿sí? El sábado, de principio a fin en la Biblia, siempre ha sido el día santo del Señor. Y nos vamos a dar cuenta por qué este detalle de que Juan tenga que escribir que justo recibió la revelación, el Apocalipsis, en el día del Señor. Porque resulta que Apocalipsis nos cuenta que la batalla final entre Satanás y Dios va a ser por adoración. Y nos vamos a dar cuenta el papel tan fundamental que cumple el sábado en esta última gran batalla. Entonces, no nos podemos perder todos los estudios de Apocalipsis, por favor, estemos muy atentos porque definitivamente van a ser demasiadas las cosas que vamos a aprender con ayuda de Dios. ¿Para quién está escrito Apocalipsis? ¿Para quién? Bueno, resulta que Ezequiel 3 dice, de los versículos 1 al 5, lo siguiente: me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo.
Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue mi boca dulce como miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. ¿Por qué traigo este versículo? Porque resulta que primero hay que comer este rollo. Y no hablo de comer el libro literalmente, ¿no? Porque sabemos que no. Hay que analizarlo, hay que estudiarlo, hay que profundizarlo. Pero tenemos un compromiso increíble. Y el compromiso es que una vez lo analicemos y lo estudiemos, tenemos que compartirlo a otros. Dios lo escribe para nosotros. Y es tarea nuestra compartirlo a otros. Y aquí es necesario recordar esa cadena de mando que Dios tiene. Y alguna vez lo estudiamos en el video ¿Qué hacen los ángeles? Que se los recomiendo, ¿sí? Dios es un Dios que delega funciones. Y resulta que en Apocalipsis 1, versículos 1 y 2, lean ustedes allí en sus casas, nos damos cuenta que Dios le revela el libro a Jesús, Jesús al Espíritu Santo, el Espíritu Santo al ángel, el ángel a Juan, Juan lo escribe en el Apocalipsis, se lo entrega a las 7 iglesias, que de hecho eran iglesias literales en ese momento, pero que también describen periodos de tiempo que vivieron que vivió la iglesia de esta tierra de Jesús, y entonces lo vamos a ir analizando. Y resulta que esas iglesias debían compartir el mensaje al mundo. Dios es un Dios que trabaja en equipo, cuyo gobierno tiene funciones, ¿sí? Todas las personas cumplen un papel importante. Y entonces es necesario volver a recordar esto porque nosotros, vuelvo y repito, tenemos un gran compromiso y que al terminar este video podamos también compartirlo con otros, sea el video, sea una oración, sea una lectura bíblica, pero realmente el compromiso que nosotros tenemos es no solamente alimentarnos espiritualmente nosotros, sino también compartir esa luz a otros por nuestras redes sociales, en nuestra casa, con nuestros hermanos, con nuestros padres, en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Por qué este libro está escrito en símbolos? Y no sé si ustedes recuerdan que Jesús nos habló bastante por medio de parábolas. Y una vez los discípulos se acercaron y le preguntaron, Señor, ¿qué significa esta parábola? Y Jesús les explicó. Lucas 8, 9 y 10 dice, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, a ustedes, ¿sí? A ustedes que están preguntando, que están curiosos, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿Por qué en este caso Dios usó tantos símbolos para explicar el libro de Apocalipsis? Por varias razones, entre ellas para despertar la atención de aquel lector diligente que quiere profundizar la palabra de Dios, que siente ese deseo de poder hacerlo, ¿sí? También porque si el Imperio Romano de aquella época hubiera leído todo lo que Juan escribía literalmente, que de hecho también lo mencionaba a ellos, habrían destruido el libro, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta realmente de que cada símbolo que es usado en el libro de Apocalipsis se tiene que estudiar a la luz de la palabra de Dios. Vamos a encontrar símbolos como la mujer, la ramera, el vino, la bestia que sube del mar, la bestia que sube de la tierra, 7 trompetas, el sello de Dios, la marca de la bestia, 666 y etcétera de símbolos que no podemos interpretarnos a la luz de lo que a mí me parece, de lo que yo creo, de lo que estoy viendo, de lo que intuyo, porque no. La Biblia es su propia intérprete. Y si el mismo libro de Apocalipsis no nos lo explica otro libro. Entonces siempre tenemos que ir a la Biblia. La Biblia es la que nos va a explicar todos estos símbolos. Se puede interpretar, ya nos hemos dado cuenta, se puede leer, se puede estudiar, así que con ayuda de Dios, y hago mucho énfasis en esto porque es el fundamento de todo, vamos a estudiar este libro. Finalmente,
El libro de Apocalipsis es un libro que nos recuerda que Dios está al control de la historia de este mundo, de la historia de nuestra vida, ¿sí? El libro, como ya lo dijimos y lo leímos en diapositivas anteriores, el libro inicia con una bendición. Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Sin embargo, el último capítulo de Apocalipsis, vean lo que dice. He aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Por qué Apocalipsis empieza diciendo bienaventurado el que lee, oye y guarda? Y termina diciendo bienaventurado el que guarda. Porque después de 22 capítulos de haber leído y oído, definitivamente Dios quiere más que oidores. Quiere personas que obedezcan lo que han aprendido durante todo este libro. Es mi deseo que al estudiar el libro de Apocalipsis, al aprender tanto conocimiento que con ayuda de Dios vamos a aprender, podamos obedecerlo, guardarlo, que es la bendición final que trae este libro. Y recordar que el tiempo está cerca, que Jesús viene pronto, que nos tenemos que preparar. Definitivamente, Apocalipsis salió de la sabiduría y el conocimiento de un Dios de amor que quiere lo mejor para nosotros, que quiere que nos preparemos, que quiere que conozcamos la historia desde antes, para que cuando sucedan esas cosas, como nos dice la Biblia, erguíos y alzad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Vamos a orar. Entonces inclinemos allí nuestros rostros para orar. Padre Celestial, te queremos dar muchas gracias por el privilegio que nos diste de estudiar este primer capítulo, esta introducción al libro de Apocalipsis. Quédate con nosotros, aumenta nuestro deseo por conocer más. Bendícenos a nosotros, a nuestras familias aquí representadas. Gracias por tu amor, gracias por tus cuidados y gracias por darnos este mensaje. Ayúdanos a leerlo, a oírlo y a guardarlo. En el nombre de Jesús, amén.